Buenos días. Empezamos con la presentación del proyecto, que es la evidencia experimental de la ley de Gauss con Arduino. Lo presentamos nosotros seis: Paipa Juan David, Pineda Galvis Cristian Mauricio, Solano García José Daniel, mi persona, Vargas Guevero Mariana, Méndez Ortiz Diego Javier, Gaitán Suárez Nicolás, Villamizar Vadillo Nelson Humberto. Mi compañero presentará lo que es la introducción. Ok. La ley de Gauss muestra una diferencia fundamental entre electricidad y magnetismo. Mientras en el campo eléctrico el flujo a través de una superficie cerrada depende de la carga neta encerrada, lo que es posible porque existen cargas eléctricas aisladas que actúan como puentes o sumideros del campo. En el magnetismo, del flujo total siempre es cero, ya que no existen monópolos magnéticos. Los campos magnéticos solo pueden surgir de cargas en movimiento o materiales imantados y por eso sus líneas de campo forman lazos cerrados, revelando su naturaleza dipolar, a diferencia del carácter abierto y divergente del campo eléctrico. El objetivo de este experimento es medir la intensidad del campo magnético generado por un dipolo usando un Arduino a diferentes distancias. Con estos datos queremos observar cómo cambia el campo y construir un modelo matemático sencillo que muestre la relación entre la distancia y la intensidad del campo. En pocas palabras, es ver cómo se comporta el campo magnético cuando nos alejamos o acercamos y comprobar si coincide con lo que predice la ley de Gauss. El efecto Hall ocurre cuando pasa una corriente eléctrica por un material, como puede ser un metal o un semiconductor, y al mismo tiempo se le aplica un campo magnético que va en dirección perpendicular a esa corriente. Cuando esto pasa, el campo magnético empuja a los electrones hacia un lado del material. Esto hace que un lado se acomoden las cargas negativas y al otro las cargas positivas. Esa acumulación de cargas crea una pequeña diferencia de voltaje llamada voltaje Hall o tensión Hall. Materiales y metodología. Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes materiales: una placa en desarrollo de Arduino Mega con su cable USB, un sensor de efecto Hall lineal integrado en el módulo KI-024, un imán pequeño, una protoboard para montaje de circuitos y cables de conexión tipo jumper, aparte de una pantalla Nokia 5110 para poder mostrar y presentar los valores. Se contempló el uso de un sensor magnote de ejes de campo eléctrico, pero se descartó por la complejidad que conlleva implementarlo dentro del proyecto. Metodología parte 2. El proceso comenzó con el montaje del circuito, conectando el módulo de sensor Hall a la placa Arduino mediante los pines de 5V, GND y la entrada analógica A0. Una vez verificado el cableado, se programó el Arduino para leer el voltaje del sensor, promediar varias muestras con el fin de reducir el ruido y enviar el valor final al monitor serie para su visualización. Con el sensor fijo en una posición estable, se inició la toma de datos acercando un imán de manera perpendicular a su superficie. Las mediciones se realizaron a distancias conocidas y crecientes, por ejemplo, cada 0,5 centímetros, registrando en cada punto de voltaje, mostrando en el monitor serie, el cual reflejaba la intensidad del campo magnético detectado. Finalmente, los valores obtenidos de distancia y voltaje fueron organizados en una tabla y posteriormente graficados. Esto permitió observar la relación entre el campo magnético y la distancia, facilitando el análisis del comportamiento del sensor y la elaboración de un posible ajuste de curva. Conclusiones. Como pueden observar, ahí hay una tabla que se estipuló después de los registros o mediciones. Lo hicimos de a 1 centímetro cada uno, de 1 a 8 centímetros. Y ahí está el rango RAW medio, el campo proporcional y momento proporcional. El sistema de medición permitió analizar de manera precisa la relación entre la distancia del imán y la intensidad del campo magnético detectado por el sensor Hall. Durante las pruebas se observó una tendencia consistente a medida que el imán se aleja del sensor. La señal registrada disminuye gradualmente, reflejando la reducción natural del campo magnético con la distancia. Se evidenció además que, en distancias mayores, las lecturas tienden a volverse más inestables y dispersas. Esto indica una disminución en la precisión del sistema, atribuida tanto a la menor intensidad del campo magnético como al incremento del ruido y las interferencias ambientales.
Estos efectos se hacen más notorios cuando la separación entre el imán y el sensor superan ciertos límites. Por otro lado, se comprobó que el sensor Hall opera con alta sensibilidad en rangos cortos, particularmente entre 1 cm y 3 centímetros, donde las mediciones muestran coherencia, estabilidad y un margen mínimo de fluctuación. Sin embargo, al superar aproximadamente los 5 centímetros, el sistema comienza a registrar variaciones más marcadas, producto de la pérdida significativa de intensidad del campo y de posibles perturbaciones electromagnéticas presentes en el entorno. Esto delimita el rango óptimo de operación del sensor para aplicaciones que requieran precisión y rentabilidad. Muchas gracias.